La juventud aquí en Bolivia es sinónimo de esperanza, pero también es reflejo de un gran desencanto, porque si bien hay universidades llenas, no se encuentra trabajo, y cuando consiguen un empleo, este viene sin contrato y sin seguro. Las oportunidades que tenemos los jóvenes para estudiar y trabajar en el país son muy escasas. La verdad que las oportunidades están muy bajas. Para cuando uno sale de la universidad y quiere trabajar, no tiene oportunidad para nada. Se dice que muchos jóvenes bolivianos quieren irse del país, pero también están aquellos que quieren luchar por un futuro mejor. Y la pregunta es si ese futuro tendrá mejores oportunidades para todos. Siempre he pensado irme del país, la verdad, porque acá no hay muchas oportunidades, no hay mucho trabajo. Es mejor quedarse acá que huir, digamos, de una forma, se puede decir, pero estás buscando una vida mejor allá, pero es mejor quedarse acá. Pongamos las cartas sobre la mesa. Ahora vemos mucha gente que tal vez termina, tiene título y aún así termina recurriendo tal vez a ser contrapopista, emprendiendo algo propio. Por una parte tienes una educación que no está conectada con la realidad y con el mercado laboral. Por otra parte tienes falta de fuentes de empleo. La situación para los jóvenes es bastante compleja, pero yo lo vería desde una perspectiva un poco también positiva y con esperanza. Bueno, bienvenidos a Cartas sobre la Mesa. Aquí muy contento de estar rodeado de la juventud boliviana. No que yo no me considere joven, pero bueno, es muy importante tener una representatividad como la de ustedes para contarnos un poco. Vamos a empezar con esa pregunta así muy directa. ¿Qué es ser joven en Bolivia? ¿Es fácil ser un joven boliviano, vivir en este país, las costumbres, el trabajo, la educación? Bueno, Las damas primero. gracias. Bueno, según la ley, de 18 a 28 años es ser joven en Bolivia, ¿no? Pero va incluso más allá, ¿no? Porque juventud aquí es estar pasando tal vez por un momento en el que el estudio no te está cumpliendo lo que debería haberse cumplido, ¿no? Había siempre la promesa desde chicos, los papás siempre nos decían, si estudias vas a conseguir trabajo, ¿no? Pero ahora vemos mucha gente que tal vez termina, tiene título y aún así termina recurriendo tal vez a ser contrapropista, emprendiendo algo propio porque con su título no consigue. Entonces hay una saturación quizá en el mercado laboral, hay mucha incertidumbre. Políticamente igual estamos pasando por un momento interesante. El nulo, por ejemplo, es el voto que ha sacado el tercer lugar en la última elección. Entonces eso es prueba, ¿no?, de que hay una crisis de la representatividad política. Bueno, para mí ser joven, como se mencionaba, creo que va más allá de la normativa, que de hecho la ley 342 nos menciona que es ser joven desde los 16 hasta los 28. Y en ese sentido, ser joven incluso podemos llegar a caer en un significante no vacío, pero sí incompleto. En el sentido de que, por ejemplo, y retomando al ejemplo de las elecciones, muchos candidatos se llenaban la boca de renovación y juventud, cuando claramente en sus listas, por ejemplo, de los candidatos, la juventud realmente no tenía una representatividad fuerte, digámoslo, sino que los mandaban al fondo de la lista o incluso como suplentes solamente. Creo que eso también es un indicio de que la juventud no está conforme con el sistema como tal, porque por una parte tienes una educación que no está conectada con la realidad y con el mercado laboral. Por otra parte tienes falta de fuentes de empleo. ¿Para qué? Para salir de la universidad o de la carrera en la que tú estudias y enfrentarte a una cruda realidad de desempleo o de trabajos precarios. Pero de lo que me está diciendo Nadia, a ver, Mateo, que te han puesto aquí, Brea y Nadia, un contexto ya bastante amplio de la realidad, pero definitivamente me imagino que los que, sobre todo dependiendo ya también de la edad, ¿no? Porque una cosa es los jóvenes que están en edad todavía educacional, escolar, etcétera, y los que ya salieron al mercado o pretenden llegar a la universidad para, como decía Brea, buscarse un título que en teoría, como nos decían antes, y yo creo que ahí está la clave, por cierto,
te garantizaba el futuro. Hay oportunidades, de verdad. Un joven aquí se siente que en Bolivia tiene oportunidades, que va a desarrollarse en lo que a lo mejor quiera. Sabemos, digamos, el contexto histórico que ha tenido Bolivia de inmigrantes, por ejemplo. Bolivia históricamente es un país expulsor de ciudadanos. Entonces, esto nos brinda un indicativo bien importante, que realmente no existen las facilidades, no simplemente desde el Estado, porque el Estado no brinda las facilidades a diferentes tipos de rubros, digamos, para la juventud, sino los jóvenes acá tienen que salir adelante por sus propios medios, ¿no? Entonces, y a pesar de eso, cuando uno ve los ingresos que podría generar con el mismo trabajo que hace aquí en Bolivia y hacer el mismo trabajo en Chile, la remuneración, por ejemplo, es muchísimo mayor. Entonces, la situación para los jóvenes es bastante compleja, pero yo lo vería desde una perspectiva un poco también positiva y con esperanza, porque actualmente somos un país joven, ¿no? Estamos atravesando un bono demográfico y eso también nos brinda diferentes oportunidades para justamente en esta situación de crisis económica que estamos atravesando, crisis política, crisis de representación, justamente nosotros empezar a buscar este tipo de espacios, ocuparlos. No necesariamente nosotros, pero ya existen algunos actores y no solo la sociedad civil lo está planteando, sino también diferentes tipos de activistas que pueden generar un cambio en nuestra sociedad. Tengo que apuntar bueno, lo voy a anotar y hablamos ahora más tarde de la natalidad, porque también entiendo que acá la gente también no está teniendo hijos, Ha bajado. se está corriendo el riesgo de que la población envejezca rápidamente, es decir, pero bueno, más allá de eso, algo decía Nadia que me resulta interesante sobre la educación, como digamos un poco obsoleta, ¿no? Como que un poco desfasada de la realidad, a lo mejor, no sé si regional o global. ¿Ustedes qué piensan al respecto tanto de la educación, no sé si primaria, secundaria, universitaria? Realmente los pensums acá, las materias, ¿de qué va todavía la educación? Siguen aquí todavía en un sistema de educación de esto que les llamo yo de memoria, ¿no? De apréndete de qué fecha fue la batalla de no sé qué cosa y cómo se llamaba fulanito. Y cuando estamos ahora a nivel global hablando de inteligencia artificial, de redes sociales, etcétera, etcétera, ¿ustedes piensan que Bolivia está un poco desfasada a nivel educacional? Definitivamente. Perdón que ahí tome la palabra. Por ejemplo, yo he tenido la posibilidad de hacer un semestre de intercambio en Colombia, en la Universidad en la Pontificia Javeriana, y he notado en la calidad educativa es muchísimo distinta. Acá en Bolivia creería que no solo nuestra malla curricular es anticuada, sino los métodos de enseñanza, es una combinación de ambos, que por ejemplo nos hace ver un poco la educación de manera muy interna, ¿no? Del país, etcétera, que es importante conocer tu historia, definitivamente, pero respecto a justamente cómo se desenvuelve el mundo, los mercados globales, o justamente lo que tú planteabas, el tema de la inteligencia artificial, las aplicaciones que se utilizan para educación, por ejemplo, en otros países como Colombia, donde he tenido la experiencia, es abismal la diferencia, abismal. Bueno, yo creo que es algo que está pasando a nivel internacional porque la tecnología está avanzando increíblemente, ¿no? Todos los días creo que hay una función nueva para la inteligencia artificial, etcétera. Pero, o sea, no sé, hay muchas facultades, hay muchas universidades aquí en Bolivia. Por ejemplo, yo he salido de la universidad pública y ahí lo que hay es esto de la autonomía universitaria. Entonces, en teoría, el Estado, digamos, no tiene un rol en la planificación de las materias o en la planificación de los pensums, sino que se tiene que regir por sí misma. Sin embargo, ¿Estudiaste tú? yo estudié ingeniería ambiental. Y bueno, la cuestión es que si bien se supone que tenemos un cogobierno, los estudiantes con los docentes, tristemente la universidad está más regida por los antiguos estudiantes, que les llamamos aquí los dinosaurios, que bueno, están en temas de corrupción incluso con los mismos docentes y los administrativos. Entonces, yo recuerdo que en la universidad hacer política o mencionar hacer política era como mala palabra, ¿no? Como no te metas esas cosas, te vas a quedar aquí o no quieres salir de la carrera, quieres vivir de eso. Entonces, tú, si quieres ser buen estudiante o si quieres ser, digamos, un buen profesional, más bien tienes que mirar solamente tu carrera, tus estudios y salir rápido, conseguir el título rápido. El principio de la autonomía universitaria ha sido una conquista social bien importante, bueno, hace un par de décadas atrás, pero creo que justamente como Brea mencionaba, aquí también en la UNSA, yo comparto mucho con varios compañeros algunas opiniones y claro, se politiza la educación, ¿no? Justamente como ya manejan recursos también los estudiantes y los docentes, eso hace que se cree una espiral de poder, una lucha de poder interno y no se trate de buscar justamente el beneficio educativo para los estudiantes, ¿no? Entonces, justamente como planteaba el tema de la politización, el tema de manejar recursos, de la autonomía, que en teoría
espectacular. Pero en la práctica no ha funcionado y no está funcionando. Pero no funciona aquí en Bolivia, porque la verdad es que en todas partes del mundo, si leemos hasta la historia, 10, 20, 30, 100 años atrás, realmente los estudiantes, yo también fui estudiante universitario una vez y estaba además en una de las facultades más conflictivas de Venezuela en ese momento, que todos los jueves salían a pelearse con la policía, bueno, era un desastre todo el tiempo. Es decir, lo que quiero decir con eso es que el estudiante dentro de todo también es un poco... no sé, la esperanza de protesta, ¿no? O sea, también sería un poco como que si tenemos unos estudiantes que no se involucran en la política, en las decisiones, también sería un poco como que perdería su valor, ¿no? O sea, los estudiantes siempre han estado a la vanguardia incluso de protestas importantes en muchas partes del mundo. Entonces, ¿piensan ustedes un poco que es difícil balancear eso, el compromiso político, o a lo mejor el problema con el compromiso político es la corrupción también? Yo creo que más allá que los estudiantes o la intención de querer involucrarse en política, al menos en nuestro contexto, y como mencionaba Brea, meterse a la política es sinónimo de algo negativo. Y es que ahora, por ejemplo, puedes ver desde tus líderes, entre muchas comillas, e incluso las autoridades dentro, ya sea no solamente de la universidad, que sí es un buen referente, pero también ya en los gobiernos subnacionales e incluso en el gobierno nacional, te decepciona ver que personas con menos capacidad, no solamente que tú, sino que de tu entorno, puedan entrar a cúpulas de poder en donde primero no van a pensar en las bases, digamos. Incluso aquí existe, por ejemplo, la figura del Consejo Plurinacional de la Juventud, en donde no se hace público, digamos, la elección. Y que los ponen a dedo entonces, así como que los elige quién. Bueno, yo en mi experiencia del Consejo Plurinacional de la Juventud sí pude observar muy de cerca esta elección, y es que básicamente, por ejemplo, las federaciones o ahora lo que es la Central Obrera Boliviana, por ejemplo, el Ministerio de Justicia le encomienda a la Central Obrera mandar representantes de todos los sectores, mineros, gremiales y demás. Entonces son solamente esos representantes los que van, pero la representatividad en Bolivia al menos no solamente se reduce a los sindicatos, por ejemplo, sino tienes un montón de gente que trabaja por cuenta propia, estudia y demás. Entonces no están realmente representados, y creo que también es una lectura tanto del gobierno central como de todas las instituciones, de no tener una lectura clara de qué es lo que realmente, por ejemplo, significa, uno, ser estudiante, dos, ser boliviano, porque muchos nos preguntamos qué es ser boliviano, y es básicamente un significante vacío, porque cada uno le puede dar el significado que él quiera. Entonces, por ejemplo, cuando agarrando esa frase de ser boliviano y ser un estudiante boliviano en este contexto, ustedes cuando de repente, no sé, se comparan o de repente hay alguna competencia internacional de estas que existen de términos académicos, ustedes se sienten como que, bueno, como que están escalones por debajo de otros países, de Colombia, Argentina, México, qué sé yo, Brasil, y bueno, ni hablar ya de obviamente de Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, etcétera. No. No, yo diría que no. En realidad, por lo menos yo cuando he estado afuera, me he dado cuenta que, claro, si bien el sistema es un poco complicado y no te brinda las condiciones que debería brindarte, porque podría ser mucho mejor, yo sí rescataría que el boliviano se adapta a las situaciones de crisis, ¿no? La iniciativa propia de cada uno de buscar justamente nuevos espacios o nueva información o nuevos conocimientos hace que justamente nos convertamos en capital competitivo, ¿no? Y yo por lo menos lo he podido percibir de esa manera. Y ese capital, por cierto, porque hay algunas estadísticas que estaba leyendo, hablaban que en general en la región el desempleo juvenil en Bolivia es de los más bajos de toda la región. El problema parece ser, me corregirán ustedes, que, ok, a lo mejor desempleo juvenil es bajo, pero ese desempleo, entonces, o ese empleo, mejor dicho, casi que el 80% es informal. O sea, lo tienen que buscar la vida ustedes. ¿Cómo se busca la vida un joven acá? Y sobre todo, y existe, me imagino que sí, ¿no? A menos que tengan padres muy ricos que le digan, hijo, nada más estudia, toma, aquí está, yo te pago y tú solamente estudia. Me imagino que la gran mayoría de los estudiantes acá estudian y trabajan de alguna u otra manera para buscarse un dinero con que subsistir. Bueno, yo he visto, por ejemplo, hace unos 5 años caminabas en el centro y podías caminar por la acera libre. En cambio, ahora está lleno de gente esperando a entregar cosas que ha vendido por internet.
Entonces el Internet está funcionando como una gran herramienta, digamos, para esta juventud que no logra conseguir un empleo digno. Y también algo bien interesante que ha ocurrido en Bolivia en los últimos años es este fenómeno del emprendimiento, que muchos jóvenes se han incorporado a ser emprendedores y se han animado a emprender en diferentes áreas, pero también hay que tomar en cuenta que no se les ha dado el apoyo o no se les está dando realmente el apoyo que necesitan, porque, por ejemplo, para tener una tienda física tienes que tener un montón de cosas, por ejemplo, comenzando con el NIT, comenzando con la facturación y demás, que son limitantes, que, por ejemplo, un joven promedio de 20 años no tiene un capital inicial demasiado alto que le va a permitir, por ejemplo, alquilar su tienda y demás, y creo que por eso también muchos de los jóvenes han tomado este camino de emprender, pero ya dentro de lo virtual, de lo tecnológico y demás. Y existe una migración interna fuerte, es decir, bueno, obviamente que de las zonas más rurales de Bolivia tienden a ir hacia los centros urbanos, pero por ahí me han comentado que incluso ya la balanza se está cambiando e incluso sobre todo los paseños, la gente de esta zona de La Paz se está yendo más hacia Santa Cruz y Santa Cruz se está convirtiendo en una ciudad un poco más grande, que también eso genera problemas también diferentes, pero ustedes piensan que la migración interna aquí, sobre todo juvenil, es bastante amplia. Sí, no, es gigante, diría yo. En realidad, gran parte de la población de Occidente está migrando a Santa Cruz. Se ha convertido en un polo de migración enorme. O sea, seguramente gran parte de nosotros conocemos 2, 3, 4, 5 amigos que se han ido a vivir a Santa Cruz. Y esto tiene que ver, yo diría, por dos cuestiones fundamentales. Con la altura, para poder respirar. No, sino en realidad yo diría que es el tema de las cuestiones políticas acá han justamente estancado la ciudad, desde mi perspectiva, las cuestiones políticas, porque antes el eje de desarrollo económico estaba aquí en La Paz, luego las empresas y las grandes industrias se fueron al alto, pero justamente a inicios de siglo, con diferentes movimientos y conflictos sociales, pues te bloqueaban el camino cada 2 semanas, ¿no? Con los diferentes eventos que había. Entonces, gran parte de las empresas, de las industrias, absolutamente todos han llevado sus principales, sí, sus casas matrices, por así decirlo, a Santa Cruz. Entonces, obviamente eso genera un movimiento económico muy grande y todos los jóvenes están tratando de migrar allá, porque si bien tampoco ofrecen las condiciones laborales que deberían, no sé, el derecho a la salud, las AFPs y todo esto, es una garantía de que puedes tener un ingreso fijo y no depender de la informalidad como es acá. Hablando ahorita que cuando Brea habló de maltrato, se me venía a la mente un tema que yo creo que también es importante a nivel de juventud. Y es el tema plurinacional, racial en este país. ¿Ustedes piensan que siendo jóvenes en Bolivia todavía existe dentro de la misma juventud o desde, no sé, o el sistema mismo todavía es muy racista hacia los aymaras, hacia los quechos? Cuando tú eres un joven aymara o quechua que viene del Alto, que viene de otras regiones, etcétera, ¿ustedes sienten que Bolivia todavía está muy marcada por esto? O sea, que un joven, además de todo lo que ya hemos hablado, de todas las trabas que hay, la corrupción, la burocracia, la falta de oportunidades, encima se le añade un problema racial? Sí, yo creo que sí. Que tal vez puede estar invisibilizado o puede ser políticamente incorrecto, pero es todavía algo muy fuerte. En el último censo hemos visto la pregunta de autoidentificación indígena. Y bueno, el 2001 era más del 60% la gente que se consideraba indígena, descendiente de un pueblo indígena, ya sea quechua, aymara, etc. El 2012 ya había bajado al 40% y ahora estamos en el 38% en el último censo del año pasado. Entonces eso ha bajado mucho. ¿Por qué puede ser, no? Yo creo que es porque esto de ser indígena es un solapamiento entre pobreza, entre ser campesino y entre ser indígena. Entonces, si tú eres indígena, estás diciendo que eres campesino y que eres pobre. Entonces, sales de ser campesino, migras del campo a la ciudad y ya te percibes como, no, yo ya soy mestizo. O consigues un título y dejas de ser indígena, ¿no? El surgimiento de discursos anticollas, especialmente, que hemos vuelto a ver en las últimas elecciones, que se dice mucho, ya no van a volver a gobernar estos collas, dicen en Santa Cruz, ¿no? Donde hay gente que, digamos, es más blanca o que se cree más blanca. Y también los líderes un poco refuerzan o dejan que haya esos discursos, ¿no? Yo creo que existe muchísimo racismo en Bolivia.
sí, es garantizado, que se lo encubre desde diferentes narrativas. Justamente las dos principales diría yo que es la política, que si eres masista o si eres indígena automáticamente eres masista y si eres indígena, sí, y viceversa, digamos. Entonces es paradójico y es interesante igual como va evolucionando este discurso, pareciera que darwinista o racista, porque lo es, en estos dos espectros que se han normalizado, el regional y justamente el político. Sí, una cosa importante igual en lo político es que el voto indígena, que normalmente es el que más respalda la candidatura de Evo Morales, que ahora fue proscrito en las elecciones, es tachado de ignorante, ¿no? Es tachado, y eso es racista, ¿no? Sí, Dice- encima de pobre, todo esto, encima de ignorante. Sí, sí, ya. O sea, no pueden tener representación. ¿Por qué? Porque es que les han lavado el cerebro. Están controlados, es que no pueden pensar, es que son ignorantes. De Entonces, hecho, eso es racismo. De hecho, un conductor de un stream, algo así, en Santa Cruz, justamente dijo que debería volver el voto calificado, ¿no? Y que en realidad la situación en la que estamos es porque el 52 se dio el voto universal. Hablando de virales, por cierto, que me llamaron, me contaron, existe en este mundo de las redes sociales y los influencers, hay una famosa influencer boliviana, una chica joven de, ¿cómo era? Ya va a ver, era Zacaca, si no me equivoco. Albertina Zacaca. Pero la historia no es tan sencilla. Parece ser que ella, creo que es quechua ella, si no me traiciona la memoria, y de una familia muy, muy, muy pobre, cuando empezó a hacer sus cosas en TikTok, etcétera, la criticaban, la humillaban, etcétera. Pero ahora, cuando tiene 9 millones de seguidores, ahora es todo lo contrario. Ahora todo el mundo la quiere llamar. Es un poco ese contraste. Por eso les preguntaba al comienzo si digamos, subir la montaña para un aymara, un quechua, un joven aymara es diferente. La escalera es mucho más alta para los jóvenes a los jóvenes indígenas en general. Yo ahí diría que no. O sea, yo diría que no en cierto, sí se ha avanzado de manera muy, muy importante en estos últimos años, justamente con el ascenso del movimiento al socialismo. Luego esto obviamente ha tenido diferentes bifurcaciones, etcétera. Pero me comentaban, ¿no? De que, claro, la zona sur era súper marcado, que justamente la clase media y clase alta vivían por acá, pero que no había presencia, digamos, de sectores populares, etcétera. No, ahora diría que, por ejemplo, los que tienen tiendas en los Justus, etcétera, tienen casas en la zona sur. Entonces yo creo que sí ha habido un avance desde esa perspectiva y que puede tener justamente este tipo de convivencia entre diferentes tipos de clases y diferentes tipos de etnias, si quisieras llamarlo de esa perspectiva. Y precisamente ustedes que, como decía Mateo, son jóvenes que creo que más o menos su desarrollo educacional lo han vivido dentro de los últimos 20, 25 años, por consiguiente, durante el gobierno del periodo del MAS. ¿Ustedes cómo sienten ahora que este nuevo cambio político puede afectar todo? ¿Tienen un poquito de temor, si bien ustedes no conocieron a la Bolivia de antes, pero bueno, sus padres, sus abuelos, etcétera, si les habrán contado? Brea ha hablado ahorita de cómo sus abuelos migraron en algún momento, a lo mejor ahora no lo harían. ¿Existe ese temor de que ahora Bolivia vuelva a un lugar en donde tus padres volverían a pensar, no, ahora sí me vuelvo a ir a Argentina a curarme? Creo yo que sí existe un temor, y no solamente de la juventud, obviamente con más intensidad de la juventud, pero también a nivel general, en el sentido de que estás frente a una situación, uno, de incertidumbre, y segundo, a un escenario de crisis. Sí va a haber una migración bastante alta de jóvenes principalmente, ya sea de estudios, de trabajo y demás, porque entre el gobierno que entre, muchos pensamos, si entra Tuto, vamos a estar bien, o si entra Paz, vamos a estar mal, o viceversa, lo cual no es así, porque cualquiera de los dos que entre va a haber una crisis tremenda y profunda, y no necesariamente va a ser culpa de cualquiera de los dos gobiernos. La caída va a ser menos dura o más dura, dependiendo de sus medidas, pero al final del día sí va a haber una caída que muchas de las personas y en el imaginario colectivo van a pensar que es culpa de alguno de los dos gobiernos, y probablemente haya otra línea de... Bueno, lo que van a hacer es lo que hacen siempre, echarle la culpa al de antes. Esto fue lo que nos dejaron. Bueno, chicos, yo les agradezco de verdad muchísimo que se hayan acercado aquí. La verdad que han puesto muy en manifiesto todo el panorama para la juventud en general aquí en Bolivia. De verdad que ha sido una conversación muy interesante. Yo lo único que les puedo decir es que, bueno, no es ideal vivir en crisis y ojalá que si tuviéramos países en donde todo fuera color y rosas, pero bueno, también es cierto que de la crisis salen los diamantes también, ¿eh? O sea, entonces a veces de esos momentos es que hay que agarrarse para tener ideas, dejar fluir ideas, iniciativas y no cerrarse a un círculo, sino dejar que, bueno, que el conocimiento y que
digamos, un poco como la innovación les ayude un poco a salir de esto y ojalá también pueda ayudar a Bolivia a seguir adelante. A ustedes los espero la próxima semana por aquí, por Español. Vamos a continuar aquí en La Paz, Bolivia, con Cartas sobre la Mesa. Este año he pensado yo en irme del país. La situación económica, la falta de empleo. Para cambiar una cosa que mejore la vida de los jóvenes sería que existan más condiciones de trabajo y mayores oportunidades de estudio.